Segunda hora de tarde en tarde de este viernes, ya puerta al fin de semana, 20 de octubre, y la última hora la vamos a pasar con un buen compañero y un buen amigo, con Jesús Pelegrín, que regresa con fuerza y con cosas de Lorca. Él va a dirigir, como no puede ser de otra forma, esta segunda hora de la tarde, hasta más o menos las 7, y con un montón de invitados. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola Juan, buenas tardes, ya estamos aquí de nuevo. Estábamos ya deseando. Pues sí, hemos pasado un veranico bastante bueno y largo, afortunadamente. Bueno, afortunadamente. Vamos a presentar a los invitados y vamos con el tema, ¿no? Sí, sin más dilación vamos a presentar a dos de los amigos de Cosas de Lorca, y pues esta tarde tengo el placer de tener a un buen amigo mío a mi izquierda, que se llama Joaquín Andreu. Hola Joaquín, buenas tardes. Buenas tardes. Y en la línea telefónica, desde Roquetas, ni más ni menos, tenemos a otro buen amigo que se llama Leandro Navarro, y que, bueno, de vez en cuando también colabora conmigo facilitando información a Cosas de Lorca. Hola Leandro, ¿estás por aquí? Sí, muy buenas tardes, querido amigo, aquí estamos. Te damos la bienvenida a este programa de Cadena Azul, y bueno, esta es tu casa. Muchísimas gracias, aquí te oí, es la mía que es también la vuestra. Es una maravilla la técnica, y que podamos encontrarnos cada día en las redes sociales en Cosas de Lorca, pero también de viernes en viernes en las ondas de radio y a través de internet en Cadena Azul. Y bueno, yo estoy encantado de hablar con vosotros, y me tenéis aquí en la terraza viendo el mar, ¿sabes? Es que es una balsa de aceite. Todo un lujo. Y eso relaja mucho, y sobre todo relaja pues saber que estoy en compañía de buenos amigos como vosotros. Pues muchas gracias, Leandro, sobre todo porque, como muchas veces he comentado en el grupo y en la web de Cosas de Lorca, para mí tú eres casi una enciclopedia andante. años. Sí. Es lo que hay, muchos años, pero en fin, se hace lo que se puede. Bueno. Pero luego no me preguntes, por ejemplo, qué comí ayer, ¿sabes? Sí. Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema que, bueno, pues como sabemos, ayer se cumplieron 44 años, ni más ni menos, de la riada del 19 de octubre del 73, que tú la recordarás. Perfectamente. Fue una riada donde hubo, Desgraciadamente sí, la recuerdo, estaba trabajando en Cemento Salva y vimos cómo se venía la nube, y aquello fue espantoso, ¿sabes? Sí. Hubo muchos fallecidos en Puerto Lumbrera, en Lorca y en toda la comarca, con unas precipitaciones fuera de lo normal, porque en muy poco tiempo pues llegaron a caer unos 250 litros por metro cuadrado. Y bueno, pues hoy, esta tarde, he invitado a Joaquín, que fue testigo en primera persona. Él entonces tenía, ¿qué años, Joaquín? 12 años. 12 añitos nada más, unos pocos menos que Leandro, pero bueno, también en primera persona. Mi buen amigo Joaquín, al que aprovecho para saludar muy afectuosamente. Igualmente, Leandro. Y bueno, pues sí que me gustaría empezar primero con Leandro, por ejemplo, que está más lejos, que nos cuente aquella tarde, pues qué hacía y qué recuerdas de aquel momento. Pues mira, estaba trabajando, tú sabes, yo he estado 40 años en la cementera, desde que se inició la fábrica. Yo llegué un mes y medio después de ponerse en marcha. Aquella tarde habíamos bajado a tomarnos un café, porque enfrente de la fábrica había una venta, un bar, y un compañero mío, Atanasio Zamora, me dijo, vamos a tomarnos y nos tomamos un café y hacemos un alto en el camino. Total, que empezó a ponerse muy negro, y cuando llegamos a la fábrica, estaba 10 minutos, pues estaba allí el director, y ya pues me dice, ¿qué le parece a usted, señor Navarro, la perspectiva del tiempo? Digo, pues esto que da miedo. Y dice Atanasio, mira, lo que viene por ahí es espantoso, porque ese agua, esas nubes que se ve, esos relámpagos, vienen de la parte del río Cuevas, dijo él. Dice, esto nos va a dar muchos problemas. Ha dicho problemas. Media hora después era un diluvio universal, ¿sabes? Pero además cayendo rayos. Uno de los rayos nos cayó en el edificio de la administración de la fábrica, que se estremeció todo. Hubiera sido un terremoto, ¿sabes? Luego, media hora más tarde, unos 20 minutos más tarde, llegó el Land Rover que teníamos nosotros para hacer el servicio de compra en Lorca, y llega el chofer, dice, Navarrico, me decía Navarrico. Uh-huh. Dice, estoy pasmado, dice, viniendo para acá, viendo desde el puente cómo baja el río, da pánico. Dice, pero es que ya a la altura donde está la fábrica de los periagos, de tejido y colcha y cosas de esas,
dice, ya, el río se está desbordando. Dice, pues menos mal que el Land Rover es de gasoil y he podido llegar aquí. Ya veremos si salimos esta noche. Y efectivamente, fue una sucesión de cosas espantosas, caer el agua de una forma desaforada. Se cortaron las comunicaciones, yo no podía traer contacto con mi familia, ni nadie, se cortaron las comunicaciones. Y de ahí en adelante, pues todos sabemos lo que pasó. Cuando el agua se llevó el puente aquel, estaba aquel niño Triviño viendo la criatura pasar el río y la pobre de la madre ahí viendo aquel espectáculo tan dantesco. Bueno, es para, si te acuerdas, casi lloras, ¿sabes? Sí, desde luego está catalogada esta riada pues como uno de los acontecimientos más graves del siglo XX en la región de Murcia, ya que se provocó casi un caudal de unos 3.000 metros cúbicos por segundo en la Rambla de Nogarte, con una ola enorme que llegó casi a los 15 metros en Puerto Lumbreras y a los 10 metros en Lorca, en algunos puntos de Lorca. Sí, mira, se habla de que la Rambla de Nogarte atravesó, o sea, llevaba corriendo una piedra que vendría a lo mejor de la zona de Vélez Rubio, Chiribés, de la zona aquella. Y se calcula que aquel peñón podía pesar, lo que sé, varias toneladas. Tú imagínate con ese impulso cuando fue arrastrando todas las casas que había ahí, porque el gran problema de Puerto Lumbreras, no lo olvidemos, fue que había mucha gente que había edificado en el cauce de la Rambla de Nogarte. ¿Qué es el gran problema? Aquí pasamos del camello a la barca y nos creemos que no va a pasar nada. Yo te puedo decir, y si me permite, que el otro día fui a comer a un cortijo aquí en un sitio que se llama San Isidro, y tuvimos que atravesar unas ramblas para llegar al cortijo de mis amigos, y todas las ramblas esas la han llenado de invernaderos. Es que no se da cuenta la gente del gran peligro que corre. Va a tardar 20, 30 años, a lo mejor no, pero cuando llega, pues el agua toma su cauce. Recuerdo aquella famosa película de La senda de los elefantes, de Elizabeth Taylor, que los elefantes tenían una senda para atravesarla. Y entonces hicieron una casa, un palacio allí en medio de aquella senda, pero hasta que no terminaron con ella no pararon, o sea, y el agua es así, es que desgraciadamente fuimos al día siguiente a acompañar a los amigos y con vecinos de Puerto Lumbreras, pues su dolor por ahí, pero aquello era terrorífico ver allí, yo que sé, habría 15 o 20 ataúdes, niños pequeños, más mayores, pero claro, hay que darse cuenta de que no se puede invadir, los cauces de la Rambla no se pueden invadir. La naturaleza no entiende de escritura. Claro, sí, es que es lógico. La naturaleza es así. Sí, y el balance de fallecidos pues superó los 85 y con miles de damnificados. Y bueno, claro, pues a pesar de que se consideraba esta riada como la más grave del siglo XX, hace bien poco, la recordamos todos, en el 2012, pues sufrimos los más jóvenes y los no tan jóvenes la riada de San Wenceslao, que fue en septiembre. Precisamente casi siempre ocurren todos estos eventos naturales en las mismas fechas prácticamente, porque tengo Mira, aquí Jesús, esa última ya me ha cogido a mí aquí en Agua Dulce, que es donde vivo, como sabes. Pero yo, siendo niño, el día de Santa Teresa, que estábamos celebrando el santo de mi abuela y de mi hermana, Teresa, pues hubo otra gran riada, la gran riada de Santa Teresa, y aquello fue espantoso. Aquello se llevó medio campillo, se lo llevó, y hubo familias que salvaron la vida, pues subiéndose en las artesas. ¿Tú recuerdas lo que era una artesa? Para donde se amasaba el pan, por lo menos, si no lo has visto, sí, lo habrás oído, ¿no? Sí, sí. Pues mucha gente se subió a los tejados y algunas criaturas, pues las madres las pusieron encima de una artesa y sálvate tu hijo mío, que ya Dios proveerá. Eso es terrible, ¿sabes? Pues tengo una curiosidad, Leandro, y es que normalmente se le da un nombre de santo a todos estos eventos de riada, y precisamente la de 1973 no he leído por ningún sitio que se le haya bautizado con algún nombre. Pues no, porque no coincidía. Yo ya te digo, lo que te he comentado de Santa Teresa era ese día, y lo pasamos muy mal, porque yo lo recuerdo, yo tenía muy pocos años, tendría 7 u 8 años, y yo veía a mi madre rezar y a mi familia, porque aquello era espantoso. Pero claro, estábamos en un sitio, nosotros hemos vivido siempre en la calle General Terré Leonés, a la altura de San Mateo, y bueno, ahí tenía descuelgue, pero claro, está la zona esa de los sangradores para abajo, el Campillo y todo eso, que eso es zona bajo el río. Pues históricamente, Leandro, perdona que te interrumpa,
tengo un listado de otras riadas anteriores que han ocurrido en Lorca que están documentadas. Y bueno, puedo nombrarte en septiembre de 1568 la riada denominada del diluvio. El 17 de septiembre de 1623, otra también muy importante que no tiene nombre. Luego la del 15 de octubre de 1651 la denominaron San Calixto. El 28 de junio de 1876 hubo también otra importante. Y luego han nombrado una de Santa Teresa, que no es la que yo tengo aquí anotado, que fue también muy importante en Lorca y que fue la primera que aguantó nuestro recién estrenado puente viejo del barrio, que se inauguró en abril de ese mismo año y que ahora hablaremos un poquito del puente, y fue el 14 de octubre de 1879. Claro. Lo que pasa es que el puente del barrio es una maravilla. Lo hicieron bien y continúa bien. Eso hablaremos ahora a continuación un poquito del puente. Y bueno, sigo recordando otra riada importante que hubo en 1948 que se conocía como la del Ranchito. Y luego ya pues las que hemos conocido más recientemente, la del 73 y la del 2012. Aunque algunas más pequeñas pues ha habido por ahí, por el camino. Sí, habrá habido una, pero bueno, no han hecho daño, no ha habido pérdida humana, que es lo más importante, ¿comprende? Exactamente. Porque claro, las cosas materiales, pues bueno, sí que es un perjuicio. Es como cuando llegan los huracanes estos que están azotando la zona de América, pues sí se pierde muchas cosas, pero la vida es lo que no se puede regenerar ni restituir, ¿sabes? Pues sí. Tenemos algún vídeo de la época de seguramente tu amigo Jesús López Burgos. Sí, muy amigo mío, y precisamente por una gran amistad que tenía con mi padre, sí. Sí, que precisamente pues él era muy aficionado al tema de la imagen y grabó un vídeo bastante completo de aquellos días de 1973 en los que se ven imágenes, bueno, pues espectaculares del ejército entrando en distintos establecimientos, con camiones, con barcas. Bueno, pues yo conozco historias de un primo mío francés que lo llamaron, estaba haciendo la mili y se vino de no sé en qué población estaba de España y se vino a ayudar en las labores de salvamento. Y bueno, en ese caso quería yo ahora preguntarle a Joaquín, porque era chico, estaba en edad escolar, pero fue también testigo de aquel día, y me gustaría que él nos recordara, igual que lo has hecho tú, un poco qué pasó aquel día y qué recuerda él. Pues sí, buenas tardes. En aquella época pues tenía yo 12 años, aunque los 13 los cumplía en noviembre, y pertenecía al Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en el cual aquel día era un 19 de octubre, era viernes, y esa mañana yo no fui al colegio, y de 4 hermanos, 3 estábamos dentro del colegio. El otro chico nació el mismo año, en junio, y pasó que cuando vinimos mi padre y yo de Murcia, de un reconocimiento médico, pues mi hermano, el que me sigue a mí, se vino del colegio y no se trajo a mi hermana, que tenía 7 años. Y pues mis padres me cogieron y me dijeron, pues acércate y recógela tú y trátela para acá. Y la sorpresa fue que conforme me iba yendo para el colegio, yo veía muchos alborotos por allí, de las madres que iban con los críos, chillando para acá y para allá, y yo en la mente tengo que conforme iba llegando a la puerta del colegio, a la puerta principal, había un 600 en la explanada. Y debajo del 600 salía con mucho polvo, como si estuviera ardiendo o fuera a arder. Y justamente después me di cuenta de lo que era, que como se sabe allí en San Diego siempre se ha visto lo que es el canal de San Diego, que afortunadamente hoy en día ya no está y está tapado por la Avenida Europa. Pues justamente por ahí estaba entrando la presión del agua, por eso debajo del coche se veía por vareda. Por nada, pues yo buscando a mi hermana, me introduje en el colegio, y la sorpresa fue que cuando ya estábamos dentro del colegio, pues ya empezó a venir el agua. Ya no nos dejaron salir de allí. Conforme iba subiendo el nivel del agua, íbamos subiendo el edificio del colegio, son 3 plantas, la primera, la segunda y la de arriba, que eran los de los gimnasios. Y la sorpresa fue ver la cantidad de agua en un momento. Allí estaba la Casa Mata, que era una planta baja, y luego había un edificio cuadrado, que era donde estaban todas las maquinarias y todo. Hasta la altura de esa llegó a tapar el agua de la cantidad que hubo allí. Luego se quedó posado encima de esa torreta un 4L.
que nadie daba crédito a aquello. Luego también, lo que sí me acuerdo, y eso no me se va de la retina, fue el puente, en el cual había el chico aquel que fue a ver el puente, estaba agarrado en la baranda, y por desgracia, además parece que lo estoy viendo, vimos, todos los que habíamos allí, vimos cómo se llevó el puente con el crío ya, que ya no se vio después nada, es decir, se lo llevó en el momento, fue la primera ola de agua que vino. Luego también resulta que mi padre, al ver que no llegábamos, el colegio estaba todo cercado, había un muro y encima del muro una valla metálica y la gente gritando que había un hombre allí, y la sorpresa fue que cuando me asomé por la ventana vi que era mi padre. Con la mala suerte, bueno, no murió a consecuencia de aquello, se llevó el muro del agua con él, y pegado al edificio donde yo vivía había una obra que se estaban comenzando, y gracias a esa obra pudo, con los maderos y con todo, agarrándose, llegar a la segunda casa que había pegado al edificio donde yo vivía, y por allí un vecino le ayudó, y gracias a que la puerta del portón de la escalera no llegó a cerrarse y se introdujo en él. Es impresionante. Sí. Las fotos que has compartido esta semana, Joaquín, pues muestran pues un claro ejemplo de lo que se pudo vivir en aquellos minutos. Sí, pero bastante más agua de la que se ve en la foto. Sí. De hecho, cayeron 179 litros por metro cuadrado en la zona de la Rambla de Nogarte, y en el momento que dices que más agua cayó, fueron aproximadamente 17 litros por metro cuadrado en 5 minutos. Cayó mucha agua, y en la foto que una de ellas, de la que he puesto yo en Cosas de Lorca, ahí se veía una parte del agua, es decir, el edificio son dos plantas y una que había arriba para el tema de gimnasio, de la gimnasia y todo eso, que es donde guardaban las cosas. Pues llegó casi prácticamente a la ventana del segundo piso. Lógicamente, para saber las autoridades que habían críos allí, que habían personas allí, yo vi cómo hacían señales a través del edificio, de la otra punta, casi pegada al río, haciendo señales a lo que es el puente viejo, y se veía ya prácticamente lo que son los ojos, no se veían del agua, es decir, llegó hasta saltar por encima. Pues, impresionante, pero a lo largo del tiempo, en las 3 últimas riadas que estamos nombrando, han evolucionado los valores estadísticos en gran medida, aumentando la fiereza del agua, porque si nos fijamos en los 1.500 metros cúbicos por segundo de la riada de Santa Teresa en 1879 a los 2.000 que vinieron en la de 1973 y los más de 2.500 que tuvimos que sufrir en el 2012, pues fijaros, Leandro, la diferencia de fiereza del agua, pero la gran diferencia en el resultado de daños y de víctimas. Ahí lo que es San Diego, gracias a que donde está hoy el Eloqui, ahí eso era Mancales de Lechuga, por ahí reventó, hay un ojo, antes de llegar al puente hay un ojo que es un pasadizo de la carretera, eso ahí reventó. Si eso no revienta, San Diego hubiera pasado más de lo que pasó, porque el puente hierro de ferrocarril llegó a hacer tapón. Bueno, pues Leandro, lo que has dicho tú antes de que no aprendemos, no aprendemos, pero bueno, si analizamos los datos, como te he dicho antes, en el resultado de daño y de víctimas, a pesar de haber aumentado la fuerza del diluvio de agua dulce que se nos vino en la última riada, pues sí que hemos evolucionado a nivel de infraestructuras, porque ya en el 1987 se aprobó un plan general de defensa y se mejoraron los pantanos de puentes, hasta unas 12 presas y ramblas, etcétera, y bueno, eso ha hecho en cierta manera que vayamos pasando el tiempo pues ahorrándonos muchos daños en estos eventos. Sí, se van paliando los daños, porque claro, las edificaciones ya no son lo que había antes, se ha empleado ya mucho hierro, mucho hormigón, entonces claro, le da una fortaleza que no es lo mismo que las cañicas y barro que había antes, que desgraciadamente pues se lo llevaba todo. Es lo que pasa, por ejemplo, en Haití, cuando viene un evento de esos, pues como las casas son de Chichinabo, pues claro, arrastra con todo. Exactamente. O sea que... Los desvíos de los cauces, la limpieza también es importante en todas las ramblas, que es algo que se está siempre recordando a nuestros gobernantes, que es muy importante. Lo que pasa es que nunca terminamos. Mira, esta semana hemos tenido aquí también
una lluvia muy fuerte, y ha habido, fíjate, te estoy hablando del aeropuerto de Almería, que lo han rehecho hace 3 o 4 años, está nuevo. Pues se ve que no han pensado en darle bastante pendiente a los tejados, ¿sabes? Pues ha caído un diluvio de toda universal que cayó en 1 hora y pico, pues ahí está la techumbre que se vino casi toda abajo. Eso es vergonzoso. Es que no pensamos dónde estamos y que tiene que llover. Que tarda, sí que tarda, pero llega. Y entonces tenemos que defendernos y darle la suficiente pendiente a las terrazas, a los tejados, para que el agua corra y no se nos quede empantanada. Lo que está clarísimo es que las grandes infraestructuras y obras como las presas de Puente y de Valdeinfierno han salvado muchas vidas y muchas haciendas y bueno, y es importante que se siga invirtiendo en ese aspecto y que se amplíen pues mucho más, por lo menos la presa de Valdeinfierno, que ya lo viene demandando. Mira, todo lo que sea gastar en infraestructuras duraderas y resistentes, eso es dinero que nos ahorramos, ¿me comprende? Porque las cosas tienen un valor, pero la vida, ¿qué valor tiene? Entonces, todo lo que se invierte así, bienvenido sea, desde luego. Bueno, pues ya que estamos hablando de infraestructura, ya hemos nombrado por encima el puente viejo del barrio, que también es un monumento emblemático para todos los lorquinos, sobre todo para los que viven en el barrio y que antes querían venir al pueblo y no podían hacerlo porque no tenían infraestructura para pasar ni con los carros. La tabla que había. Me río porque cuando pienso en el puente me acuerdo los problemas que teníamos los rabaleros con lo que ellos llamaban los cagatintas, perdón por la frase. ¿Tú viviste en el barrio, verdad? No, yo no. Siempre nosotros llegamos de Vélez Rubio en el año 1948. Mi familia materna es de Lorca, la paterna de Vélez Rubio, y nos aposentamos en la calle General Terré Leonés, a la altura de donde estaba ahora el mesón del Segoveno, un poquito más arriba. Mi madre tenía una peluquería de señora, sí. Pues el puente es que tiene ya solera, desde 1869 lleva aguantando en Vite. Mucha gente cuando mismo no subían arriba. Bueno, desde el 79, perdón, he dicho el 69, no es el 79. Bueno, sí, de años más que menos, para los que somos críos. Sí, antiguamente, por el siglo XVI, los carros cruzaban con un puente de madera, que, bueno, eran construcciones muy poco resistentes y que cada 2 por 3 venía una lluvia y se los llevaba. Se fueron haciendo distintos puentes a lo largo de los años. En 1810 tengo datos de que se hizo uno de madera más sólido que el anterior, pero también hubo que repararlo a los pocos meses porque volvió a llover fuerte. Y luego, ya en 1838, ese puente más fuerte de madera también lo reventó la riada de San Francisco, que se lo cargó. Y bueno, pues ¿qué tienes tú que contarnos más de aquellos días? Ha cambiado mucho aquello, pero yo me acuerdo desde pequeño que el único sitio que se podía pasar era por el puente del barrio, y donde estaba la antigua lonja, allí hicieron un paso de su escalera y demás, pero como se decía, la típica tabla, para pasar por encima de una tabla, es decir, para cruzar, porque el otro puente tampoco estaba hecho. Ya. Al amigo Leandro le vamos a preguntar, que sabe seguro de esto. ¿Por qué esa tabla la hemos conocido todos, de nuevo, sí. Sí. Hicieron las escaleras bien hechas y los peldaños, pero pusieron una tabla para pasar lo que era el riachuelo, que de la poca agua que bajaba. Pero cuando y la poca agua que bajaba venía de ahí, de la fábrica de curtido. Correcto. Que fíjate que llevaba un olor que no había que la aguantara. Allí no había ni ranas. No había ranas por el tema del agua, porque el agua no era ni para nosotros ni para ningún tipo de animal que... ¿En qué zona estaba la tabla esa? ¿Donde estaba el antiguo lavadero que luego derribaron? Sí. No, enfrente, te vendías en el río y luego para salir a la zona donde pusieron la estación elevadora del agua. Sí, la Casa Mata. Sí, la Casa Mata, correcto. Correcto, salía de lo que es las lonjas, con su escalera, llegaba y pasaba por la tabla, subía la escalera y salía a la Casa Mata. Bueno, pero las escaleras eran posteriores. Yo conocí esta zona sin escaleras, ¿sabes, sí, Joaquín? Yo con la escalera. Pero es que, entre otras cosas, he conocido el río con agua, sí, y íbamos a bañarnos los domingos, los críos ya mayorcicos,
y he visto ahí familias que se llevaban la merienda los domingos por la tarde, o sea que era un lugar de recreo y de esparcimiento. Tenemos alguna foto de esos baños de críos bañándose en el río. Sí. Claro. Y un poco más arriba, donde dice Leandro, que es donde se embocaba lo que era el agua de la fábrica de curtido, un poquito más arriba el agua venía limpia, y ahí sí te podías ir a bañar. Además, de hecho, yo me bañé allí. Claro, los chiquillos hacíamos lo que llamamos una parada. Cogíamos las piedras y allí pues nos dábamos un chapuzón cuando nos mojábamos el ombligo, pues hacíamos los reyes del universo. Correcto, pero de ahí para abajo ya el agua no estaba para mojarse. El agua ya no. Sí. Bueno, y Leandro, del Puente de los Carros, ¿qué nos puedes decir? ¿Por qué se le bautizó con ese nombre? Pues no tengo ni idea. Pues posiblemente sería pues eso, por la afluencia de los carros que pasaban por ahí, o como tú has explicado antes, el puente aquel que había de madera, algo de eso debería ser, porque yo lo he conocido toda mi vida por Puente de los Carros. He conocido ahí que había un carpintero que se llamaba José María, maestro José María. Su hijo Dulio era gran amigo mío, pues falleció de muy joven de un ataque al corazón. Y entonces esa era la zona del Puente de los Carros, y ahí estaba también establecido el padre de los Olcinas, lo que tiene la fábrica de los bombos saliendo de la carretera de Caravaca, a mano izquierda. El maestro Olcina tenía ahí su taller, o sea que eso lo recuerdo yo perfectamente. Sí, lo ha tenido hasta hace poco, hasta que derribaron el edificio por el terremoto. Claro, y enfrente estaba, pues luego se establecieron los bienvenidos, los hermanos Pérez Carrasco, que pusieron ahí sus almacenes, hasta que creo que lo llevaron a otro, lo ubicaron. A la carretera de Caravaca y sí, también en la zona del barrio, donde está el... Sí. Y ahí, pues en la zona esa de la calle Mayor, detrás, pues había varias fábricas de curtido, me parece que era, no recuerdo si eran Los Gavinos o algo de eso, que había varias fábricas de curtido. Esa zona era muy industrial, ¿sabes? Sí. Es una pena, ahora pasas por la calle Mayor de arriba y eso está ahí, se ha quedado solamente para inmigrantes y no hay nada, es una pena. Yo pasé hace muy poco a llevar a una nieta mía que vive donde estaba ubicada antes la antigua cerámica de Torres, y eso está ahí desierto. Es una pena, porque una calle que tenía pues gran movimiento comercial, porque entre otras cosas pues había bastantes tiendas, una barbería, estaba el bar famosísimo de estos que hacían tantas gambas, la Garita, sí. donde se podía comer las mejores gambas. Qué buena plática nos pasa allí. Sí, además Antonio tiraba la mejor cerveza que se podía tomar uno, era ahí en casa de la Garita, en Antonio, sí. Leandro, aquella calle también, por la importancia que tenía en su día, era la carretera nacional 340. También, exactamente. Es decir, que había, aparte de que era una salida y una entrada a Lorca. Claro, es que era la entrada de Caravaca, me comprende, tenía mucho movimiento. Bueno, pues según Domingo Munuera, recientemente fallecido historiador e investigador. Que lo he sentido mucho, por supuesto, por cierto, lo he sentido mucho la muerte del amigo. Pues sí, él, con motivo del centenario del puente del barrio, habló en un estudio de que precisamente por los puentes de madera que existían en la época, que permitían pasar los carros y los vehículos de un lado del cauce al otro, pues se empezó a conocer como Puente de los Carros, y posteriormente en el vano que hay en la bajada del Puente Viejo, que ahora mismo conocemos como Puente de los Carros, era precisamente donde estaba la primitiva entrada a los puentes de madera. De ahí que se le bautizara con ese nombre. Pues eso, mira, cosa que yo desconocía. Y precisamente ese vano que estamos describiendo, en principio se construyó con la idea de que por ahí pasara la vía que comunicaba con el proyecto que iban a hacer de vía de comunicación con Caravaca de la Cruz, que luego no se culminó. ¿Pero te refieres a la vía de ferrocarril? Sí, parece ser que en un primer momento, en aquellos años, se construyó pensando en que por ahí pudiera pasar la vía del tren hacia Caravaca. Ya, pero claro, yo creo que la hicieron después desde Murcia hacia Caravaca. Sí. Bueno, es lo que he leído. No, sí, posiblemente sea así, lo desconocía. Bueno, pues ha habido multitud de puentes de madera, como he dicho antes, de distintos proyectos, y también hubo multitud de proyectos para que planeaban construir un puente más resistente, pero por distintas cuestiones, o bien por cuestiones económicas, o bien por cuestiones gubernativas, pues los distintos proyectistas como Sebastián Bocanegra,
como Jerónimo Quijano, que fue el director de la obra de San Patricio, que también hizo un proyecto para construir ahí otro puente, no se pudieron llevar a cabo. Hubo otros proyectos más tarde, en 1771 y en el 77, del ingeniero Lucas de Corrales Ruiz, y otro Jerónimo Martínez de Lara, en 1977, que no se culminó por falta de dinero. Es decir, que siempre está en la infraestructura, amigo Leandro, a expensas de que vengan los fondos. Sí. Bueno, sí, ahora vienen de Europa o del BEI o de como le quieran llamar, y antes pues vendrían, pues no, quién sabe de dónde vendrían. También tenemos otro puente muy famoso y muy antiguo, que es el famoso puente de la Torta, que eso lo conocemos todos. El puente de la Torta vamos a hablar ahora en un ratito. Bueno, ese tiene miga. Ese tiene miga, ¿no? Lo tenemos previsto, Leandro. Tiene miga. De acuerdo, hombre. Bueno, no sabía pues, nada, entonces me he adelantado, perdona. Sí. No, yo quería dar algunos datos de lo que es el puente viejo, porque hemos hablado un poco de así en general, de lo que solucionó la forma de vida entre vecinos del barrio y del pueblo, del centro del pueblo. Pero bueno, ahora vamos a dar un poco de información de lo que son los datos, porque es un puente de más de 100 metros de longitud, formado, como todos sabemos, por 3 arcos rebajados de más de 30 metros de luz, que están apoyados en pilastras de reducidas dimensiones y en 2 grandes estribos. Una obra de gran solidez y monumentalidad, que hizo la prueba precisamente pues con la primera riada que soportó, que fue la de Santa Teresa. Se construyó con muchísimos problemas, aparte de los económicos, pues porque también hubo muchas protestas de los vecinos en aquella época, ya que tenían muchos temores por los daños que se pudiera ocasionar al haber hecho una muralla de tierra que rodeaba los trabajos, y pensaban que en el caso de venir una fuerte riada pues podían tener algún tipo de problema. Y luego también se interrumpió en distintos años porque no habían fondos suficientes, hasta que ya se culminó el 13 de abril de 1879, siendo alcalde un ascendiente mío, que fue Francisco de Paula Pelegrín, que fue alcalde de Lorca durante algunos años. Sí. Y bueno, pues estas obras del puente tenemos que nombrar al célebre ingeniero Juan Moreno Rocaful, que fue una personalidad. ¿El padre de Doña Concha? Padre, no, abuelo. No, el abuelo de Doña Concha Sandoval. Abuelo de Doña Concha Sandoval, y bueno, fue un personaje, ingeniero general de primera clase del Cuerpo de Ingenieros y Caminos. Nació en 1820 y murió en 1892. Y bueno, pues el hombre fue todo un personaje a nivel de construcción de distintos proyectos importantes en toda España, no solo en Lorca. Sí, yo tengo constancia de que fue el último puente que hizo, fue ese, el nuestro. Pues construyó puentes, construyó faros, como el de Águila, que todos lo tenemos en mente, y también el de Cabo de Palos, el de Mazarrón, y otro puente que fue el de Archena, también un puente sobre el río Segura, un río bastante importante y bastante grande, ¿no? Sí. Cuando lleve agua. Y bueno, pues también hizo trazados de ferrocarril entre la vía de Murcia y Granada. Y bueno, pues el hombre falleció en 1892 con 72 años. ¿Y sabéis qué le pasó? Que no pudo disfrutar la jubilación. Leandro, no está como estás tú. Jubilado. Y el amigo Joaquín casi. Está a punto de dejarme el tabaco para siempre, ¿sabes? Sí. Porque en el mes de julio tuve ahí un pequeño lapsus y me dio una angina de pecho, pero bueno, afortunadamente hemos salido de los baches, ¿sabes? Bueno, pues a Moreno Rocaful el ayuntamiento tuvo la gentileza de nombrarle hijo predilecto, y bueno, pues y también le dio nombre a una plaza que era la anterior plaza de la Alberca. Le puso su nombre en el año 1900, siendo merecidamente, porque hay personas que se le ponen plazas y cosas y hospitales y cosas estas que a lo mejor no han hecho tanto como han hecho esos hombres por otros, pero bueno. Bueno, pues antes Leandro, amigo Leandro, nos ha nombrado el puente Bueno, tenemos una llamada telefónica, ¿no? Sí. No, vamos a despedir, no podemos meter dos llamadas a la vez, vamos a despedir a nuestro primer invitado para recibir el segundo. Bueno, Leandro, Dime.
Perdona, es que no, pensaba que teníamos 2 líneas para poder hacer la comunicación. Bueno. Y me he equivocado. Estoy a vuestra disposición siempre. Sí. Bueno, agradecerte que hayas estado unos minutos con nosotros y bueno, que ya te he dicho antes fuera de micrófono que quiero contar contigo más a menudo para hacer tus aportaciones tan brillantes. Ya te he dicho esta mañana que estoy jubilado y que me tienes a tu disposición, excepto ciertos días de la semana que asisto a clase, sí, la Universidad de Mayores de Roquetas de Mar, pero los demás días me tienes siempre a tu disposición, amigo Jesús. Bueno, pues muchísimas gracias, Leandro, y seguimos en contacto por la red. Vale, un saludo para todos. Muchas gracias, Leandro. Un abrazo, adiós. Bueno, Joaquín, tú sí que puedes seguir hablando. Y vamos a hablar del puente de la Torta. Puente de la Torta, ese tiene migas. Ese tiene migas, ¿por qué dice eso? Pues como están cambiando las cosas del tema de las zonas viarias y tal, y él está metido en una zona en la cual tienen que pasar lo que es la Ronda Sur, toda esa zona, falta ese tramo, después de Vallecas para allá falta ese tramo, y entre medias está el puente de la Torta, que no se sabe ni lo que van a hacer, ni hasta ahora sabemos lo que van a hacer con él. Es un puente que tiene mucha historia, es un puente que en procesión sale nuestra patrona de Lorca y el cual lo cruza a su vuelta del santuario a lo que es el pueblo, y luego de vuelta a su santuario. No sabemos lo que va a pasar. Un puente que fue proyectado en 1910 por el ingeniero Francisco Manrique de Lara y constituye una de las obras pioneras porque introdujo el hormigón armado en España. Es el único que hay. Está considerada una de las piezas más importantes del pasado siglo de la región. No es el único. Hay uno después que hemos publicado en la página que parece que era el de la Torta, pero con un barco pasando por debajo con agua. Y está en otra, está en otra población española. Sí, eso lo he visto. Bueno, subí una foto con el famoso barco por debajo de la Torta. Mucha gente se quedó así un poco extrañado, pero bueno. Bueno, pues este puente está catalogado como bien de interés cultural. Su estructura, por lo tanto, no puede ser modificada porque forma parte del catálogo de bienes, y también se ha dañado en distintas ocasiones, pues con los terremotos, con distintas inundaciones, porque por ahí, aunque no pase el agua del río, sí que es verdad que es una de las infraestructuras que se utilizan pues para descongestionar el cauce principal del río. Y de hecho yo recuerdo en el 2012, cuando la policía nos sacó de casa, yo vivo precisamente ahí en Santa Quiteria, pues que pasando por el coche paralelo a toda la rambla de Tiata, iba llena de agua entera hasta arriba. Nos sacaron de ahí, nos fuimos a la zona del barrio de San Antonio, que estaba en alto, pero eso no se me va a olvidar en la vida, cómo estaba esa zona. Que bueno, pues Dios no quiera que vuelva algo así, pero ahora mismo con la ronda central, como se está construyendo, que han tapado toda esa zona, espero que eso se haya hecho con los convenientes estudios para que el agua pueda salir por otro sitio. De hecho, también ha aguantado lo suyo. Ahora, sobre unos 20 años por ahí, le hicieron una reforma bastante bien consolidada, que por el tema que estaba, le dieron otra vistosidad, pero siempre guardando la forma y la dureza del puente. En 3 ocasiones se ha restaurado, Joaquín. En 1983, hace 20 y tantos, que es el 1995, y luego la última vez, después de los terremotos, en 2012-2013, que bueno, pues le arreglaron lo que es parte de la estructura, y bueno, actualmente sigue operativo y cumpliendo con la función para la que fue diseñado, que precisamente era permitir el paso de los carros de una parte del cauce al otro. Hay curiosamente un cartel en la entrada que pone prohibido el uso del paso de caballería. Sí, correcto. Que imagino que será un cartel que venga de la época de cuando pasaban las caballerías por ahí. Ahora la incógnita es saber a ver lo que van a hacer con el puente, porque tiene su historia y lógicamente los rojinós no queremos que se pierda ese puente. Tendrán que las autoridades o los arquitectos que lleven el tema ver cómo puede hacerse sin quitar ese puente de ahí. Hombre, pues precisamente está la noticia esta semana que el ayuntamiento va a proponer una acuestación popular, porque tienen distintas opciones para hacer con el puente, o bien creo que ponerlo de modo paralelo a lo que sería el tramo 2 de la ronda, el tramo 3 que sería de la ronda central
a modo de monumento, o bien en la posición que tiene, pasando la vía por abajo, para poder seguir permitiendo el paso de los peatones como está ahora mismo, que bajo mi opinión sería la más acertada. Esperemos que hagan eso. Para no interrumpir el tráfico. Ni tú ni yo hemos visto el puente de lo que es Sutuyena, el puente que había de piedra, muy parecido al puente de los barrios, y ese puente al final desapareció, solo quedan fotos. Ya. Es decir, que con que no hagan lo mismo, que no se pierda. ¿En dónde estaba exactamente el puente? Ese está ¿Era donde estaba San Fernando? El puente, sí. Correcto. Donde está la redonda que han hecho en San Fernando, ahí había un puente, sí. Que yo no lo he conocido y lo he visto en fotografía. Además, de hecho, sí. tengo fotos y está hecho como el puente del barrio, es decir, era de piedra, con un arco solo. Ya. Pues bueno, pues esperemos que no, que se mantenga. Y bueno, vamos a dar algunos detalles de lo que es el puente, que tiene unas dimensiones que son espectaculares para la época en la que se construyó, porque imitaba a los puentes de hierro. Y también a otros que se hacían con estructura de acero, pero haciéndolo con cemento, con hormigón armado. Sí, sí. El arco principal tiene 45 metros de luz y está formado por 2 arcos iguales y paralelos de hormigón armado, de sección rectangular constante, arriostrados entre sí por 13 riostras equidistantes de sección cuadrada cada 3 metros y separados por 2 metros de eje a eje. El tablero es de 4 metros de anchura y se apoya sobre viguetas que se prolonga por la margen izquierda con 5 vanos. O sea, nos da una utilidad y bueno, esperamos que lo mejoren, que lo adecenten, que se quede precioso, pero que sigamos usándolo los que pasamos a diario por ahí andando. Disfrutándolo y que la patrona pase por el mismo sitio que pasa todos los años a la visita a lo que es el pueblo. Bueno, pues teníamos previsto la aparición de un tercer invitado y hemos despedido al amigo Leandro, pero al final la técnica no nos ha permitido poder comunicar con el tercer invitado, que nos iba a aclarar en cierta manera qué se iba a hacer con el puente, porque sabe de qué va esto, pero bueno, ya lo tendremos en otra ocasión. Y nada, pues ya nos vamos a despedir de este programa. Se ha pasado rapidísima la hora casi que hemos estado, y la semana que viene prometemos estar con un tema muy interesante. Vamos a tocar, si podemos, la historia de la fotografía en Lorca, que era lo que teníamos previsto hoy. Pues ahí emplazamos ya a todos los oyentes. Jesús Pellegrín, muchísimas gracias. También muchísimas gracias a nuestro invitado, Joaquín, por habernos acompañado en esta tarde de viernes. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Juan. Hasta luego.